Hay una sensación en el aire, ¿no? Como un murmullo que dice que algo no anda del todo bien, aunque las cifras económicas parezcan decir otra cosa. Es ese sentimiento de que un país está como desarmando, de una manera que las estadísticas simplemente no logran medir. A ver, vamos a meternos de lleno en esta idea. Y esta frase, creo que le pega justo al clavo de esa sensación que muchos comparten. Y ojo, es clave entender esto. No se está hablando de una crisis económica, del precio del dólar o de la inflación. No. Esto apunta a algo mucho más sutil, más interno y quizá bastante más grave. Un derrumbe ético, un derrumbe moral. Y es que ahí está la gran paradoja. Si uno mira por encima, todo parece funcionar, ¿cierto? Los malls están abiertos, los cafés llenos, la vida sigue su curso. Pero si rascamos un poquito esa superficie, lo que encontramos es otra cosa. Una corriente subterránea de rabia, de un cansancio profundo y una desconfianza que lo contamina casi todo. Bueno, pongámosle un nombre a este malestar: el derrumbe invisible. Porque no se trata de una falla técnica del sistema que se arregla con una ley. No, es una crisis de ética, de moralidad, de humanidad. Es una crisis sobre cómo nos hemos ido acostumbrando a cosas que antes simplemente nos habrían parecido intolerables. Para entender cómo llegamos a esto, la filósofa Hannah Arendt nos da una clave increíble. Ella se dio cuenta de que las peores atrocidades no siempre las cometen monstruos, sino gente común y corriente que simplemente deja de pensar, deja de hacerse preguntas. Personas que se acostumbran al horror, al abuso, hasta que lo ven como parte del paisaje. Y este concepto es fundamental, la banalidad del mal. Es ese proceso lento, como un goteo, en el que una sociedad empieza a tolerar lo que antes le provocaba escándalo. Hoy nos indignamos una semana en redes sociales por algo terrible y a la semana siguiente ya estamos en otra cosa, como si nada. El mal se vuelve algo cotidiano, trivial. Ok, ahora pasemos de este sentimiento general a un síntoma súper concreto: la falta de confianza. Porque si pensamos que una sociedad es como un edificio, la confianza son los cimientos. Y hoy, esos cimientos parecen tener unas grietas bien profundas. Miren esta idea de Aristóteles de hace más de 2000 años. Si la política es, en el fondo, el reflejo de nuestra ética colectiva, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nuestra política actual sobre el estado moral de nuestra sociedad? Y la respuesta a esa pregunta, la verdad, no es para nada alentadora. La desconfianza ya es sistémica, o sea, abarca casi todos los pilares de la sociedad: partidos políticos, el Congreso, la justicia, las grandes empresas, hasta la prensa y las policías están bajo sospecha. Y al final llegamos a lo más doloroso: la desconfianza entre nosotros. Ojo, esto no pasó de un día para otro, es la suma de años de escándalos, de abusos y de esa sensación de que al final nadie paga por nada. Y acá llegamos, quizás, al corazón del diagnóstico. Hubo un crecimiento económico tremendo, claro que sí. Más acceso al consumo, más infraestructura. Pero en medio de esa carrera loca por modernizar la economía, parece que la otra conversación, la de qué tipo de comunidad queríamos construir, bueno, esa la dejamos para después. Y ese después parece que nunca llegó. Y claro, una de las consecuencias más directas de esta crisis es que se nos rompió el nosotros. Ese sentido de comunidad se ha ido erosionando. La sociedad se siente cada vez más como un montón de islas, de burbujas separadas que casi no se tocan ni se hablan. Hay un sociólogo, Zygmunt Bauman, que describió nuestra época como una modernidad líquida, donde todo es temporal, frágil, desechable. Y esa idea, la verdad, resuena muchísimo acá. Los lazos que nos unían se han vuelto líquidos, y cada grupo parece vivir en su propia realidad, gritándole al de al lado desde su trinchera en redes sociales. Esto nos deja con una pregunta bien de fondo. Si los grandes símbolos como la bandera o un partido de la selección ya no alcanzan para mantenernos juntos, ¿qué nos queda? ¿Cuál es ese proyecto común que nos hace sentir parte de algo más grande que nuestra propia vida, que nuestra propia burbuja? Ahora, pensemos en el resultado psicológico de todo esto. Cuando ya no confías en nadie y el nosotros se quiebra, ¿qué aparece? El cinismo, esa actitud de resignación, ese encogerse de hombros donde la indignación ya no tiene fuerza y se reemplaza por ese, bueno, así es Chile.
Nietzsche decía que tener un propósito o un porqué nos da la fuerza para aguantar casi cualquier cosa. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que ese es el problema de fondo? ¿Que perdimos un porqué colectivo? ¿Un horizonte común que le dé sentido a todo el esfuerzo? Y el efecto de este cinismo es tremendo. Esas grandes palabras que antes movilizaban a la gente, conceptos como progreso, justicia social o incluso la misma democracia, han perdido su magia. Para muchos hoy suenan huecas, vacías, se miran con sospecha. Y en ese lugar donde antes había un sueño colectivo, ahora queda un vacío. Ok, hasta ahora hemos apuntado el dedo hacia afuera, hacia el sistema, hacia los de arriba. Pero aquí el análisis da un giro, y es un giro clave, porque es muy fácil culpar a los demás, pero un problema ético tan profundo rara vez es culpa de un solo grupo. Es el momento de mirarse al espejo. Y a ver, que quede claro, la responsabilidad de los sospechosos de siempre es enorme. La clase política, las élites económicas, las grandes instituciones. Por supuesto que sus acciones y omisiones han ayudado a cavar este hoyo. Eso es innegable y está más que documentado. Pero, ¿de verdad esa es toda la película? ¿Quedarnos solo con esa parte de la historia no será una forma cómoda de evitar una conversación más difícil y mucho más necesaria? Y acá es donde la cosa se pone más personal. Porque si el problema es ético, entonces nos toca a todos y a todas. Se manifiesta en esas pequeñas decisiones del día a día, en lo que decidimos tolerar en nuestro propio trabajo, en nuestra familia, en lo que elegimos callar para no meternos en problemas. Bueno, si el diagnóstico es así de complejo, ¿hay salida? ¿Hay un camino para adelante? Esta última parte explora una posible respuesta. Una que no depende de grandes héroes ni de soluciones mágicas, sino de algo mucho más humilde: reconstruir desde adentro. Y volvemos a Aristóteles porque nos da una idea súper potente aquí. La justicia, la honestidad, la ética no son ideas abstractas que se leen en un libro. Son como un músculo. Si no lo ejercitas todos los días, se atrofia. Nos volvemos justos, siendo justos. Entonces, ¿por dónde se empieza a reconstruir? Quizás no con un gran pacto nacional, sino con esto, con la práctica de las pequeñas justicias. El primer paso. ¿Cómo hablamos con la gente que piensa distinto? ¿Buscamos entender o solo descalificar? El segundo. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos una injusticia chica? Ahí al lado nuestro. ¿Miramos para otro lado? Y el tercero. ¿A quién le damos nuestro tiempo? ¿Qué voces elegimos escuchar para informarnos? Son acciones cotidianas, pero que tienen un poder enorme. Pero quizá, antes que cualquier otra cosa, el verdadero punto de partida es este. El primer acto de resistencia es simplemente no acostumbrarse. Es negarse a la normalización. No normalizar el abuso. No trivializar la corrupción. Y no reírse del cinismo. Es mantener viva esa capacidad de indignarse, de decir esto no está bien, aunque todo el mundo parezca aceptarlo. Y cerramos con esta pregunta, que no busca dar una respuesta fácil, sino todo lo contrario. Nos devuelve la pelota a cada uno. Porque la cosa no es solo exigir un país mejor, sino preguntarse honestamente, ¿qué parte de mí tengo que cambiar para ser un ciudadano de ese país que sueño? Una reflexión final y bien profunda.